de cada una de las sociedades, las grandes preguntas en términos de en qué momento se podrá ir reabriendo una sociedad, cuánto todavía pues hay que aguantar, cómo va a ser la curva, en qué momento el número de infectados va a ir bajando y por lo tanto esperamos también el número de víctimas mortales, cuánto aguantan los sistemas de salud. Todas esas son preguntas que se repiten alrededor del mundo y cada uno o cada país pues tiene una situación particular, como les digo. Y en este punto, en el día 58 ya de la cuarentena en el Perú, se ha elevado a 2057 el número de fallecidos por COVID-19, lo cual en realidad, a pesar de las medidas tempranas que se han reconocido, además como el hecho pues de la cuarentena y las medidas de restricción tomadas tempranamente, en este caso por el gobierno, el hecho es que estamos enfrentando una situación relativamente en términos de víctimas mortales que no está muy lejos, por ejemplo, a la de Brasil, ¿no? Evidentemente no estamos hablando pues de una explosión exponencial, pero sí es doloroso lo que vive todavía el país y por supuesto seguramente falta un buen trecho por recorrer. Se encuentra con nosotros el representante de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud en el Perú, el señor Rubén Mayorga, a quien le damos la bienvenida para encontrar o tratar de encontrar algunas respuestas, primero pues sobre los avances en el mundo frente a esta pandemia, el combate, ¿no?, que todo el globo lleva a cabo y particularmente la evaluación que hace la OMS y la OPS de la situación en el Perú. Señor Mayorga, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, señor Chávez, y buenas noches a todos los televidentes. Cuéntenos hasta ahora en esta situación, ¿no? Con 72.059 contagiados confirmados y 2.057 fallecidos, ¿cómo se observa la situación en el Perú? Hay países a los cuales les ha ido peor, si se quiere, pero también hay países en la región a los cuales pues les ha ido bastante mejor. Sí, en realidad, como hemos visto, el tema de la comparación entre países es bien complicado. Los países no utilizan los mismos criterios para definir un caso y también los países no utilizan las mismas pruebas diagnósticas para definir los casos. En el caso del Perú se están usando las pruebas moleculares que hemos provisto nosotros por algún lado y el país ha comprado también por otro lado para hacer un poco menos de una cuarta parte de las pruebas y el resto son pruebas serológicas. El tema con las pruebas serológicas es que su utilidad es más para estudiar el grado de penetración del coronavirus en ciertas poblaciones, por ejemplo, en personal sanitario, en policías, en militares, en mercados, en lugares donde hay mucha exposición de la población. El problema es que cuando usted tiene una prueba serológica positiva, usted no sabe si la infección es reciente o si es una infección que ya pasó, digamos que ya produjo sus efectos, ya sea pocos síntomas o sea muy sintomática, pero ya en el pasado. Entonces, como Perú está utilizando estas dos pruebas y otros países no lo están usando, es muy difícil comparar lo que está ocurriendo aquí y en otros países. Yo creo que a lo mejor donde más se puede comparar es en el tema de los casos que necesitan hospitalización y los casos que fallecen debido a las complicaciones del COVID-19. En ese sentido, efectivamente, también Perú está bastante avanzado. Sin embargo, quisiera decir que muchas de las medidas de distanciamiento social y medidas sanitarias para lidiar con la epidemia han sido tomadas en el país y rápidamente, ¿verdad? Apenas 10 días después de la detección del primer caso. Entonces, sí, el país ha actuado decididamente y además, mire usted, que ha habido también una prolongación de las medidas de distanciamiento social basado en los resultados que el gobierno ha estado evaluando. Como OMS, nosotros sugerimos que se vean 6 criterios principales para decidir si se levantan o no las medidas y en realidad se levantan parcialmente casi siempre, ¿no? 1, que la infección esté controlada. 2, que el sistema sanitario y el personal sanitario esté preparado. 3, que haya control de la transmisión de la epidemia en lugares cerrados, como por ejemplo prisiones,
y hogares de ancianos. 4, que esté bien preparado el retorno al trabajo con medidas de protección en el trabajo. 5, que no haya movilidad de casos de lugares donde hay mucha frecuencia del COVID-19 a lugares donde hay menos. Y 6, que haya un apoyo de la comunidad, de la sociedad, a las medidas que están siendo adoptadas. Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros proponemos como organización. Los países analicen previo a empezar a relajar las medidas. Y en realidad aquí no hay una receta a seguir rígida, porque los países tienen diferentes grados de preparación, los países tienen diferentes esquemas de protección social. Usted ha visto que aquí el país ha brindado una serie de apoyos monetarios a las familias más vulnerables. Incluso el último apoyo fue por descarte, ¿verdad? O sea, le dio a todas las familias que no tuvieran ciertas características, como por ejemplo recibir su sueldo en una cuenta bancaria. Entonces, el país realmente ha estado haciendo mucho y con diversos grados de éxito, ¿verdad? En algunas regiones, por ejemplo, el testeo, aislamiento y cuarentena ha funcionado mejor que en otras. Hay algunas regiones que, por ejemplo, por su clima o por sus características culturales ha sido más difícil tener este aislamiento. Y entonces, sí nosotros mencionamos que puede ser que un país analice el tipo de epidemia que tiene localmente para decidir si relaja o no las medidas en una región, por ejemplo. Y es lo que el gobierno está haciendo. Por ejemplo, el horario de toque de queda en algunas regiones del país es más temprano que en el resto del país. Ahora, ustedes, Entonces, sí. sí. Sí, No, usted, dígame. sí, yo lo que le quería preguntar, desde la OMS han insistido siempre en la necesidad de tener una suerte de trazabilidad, o sea, combinar el tema de las pruebas moleculares con un sistema de trazabilidad muy fino, que claro, hemos visto casos no exitosos como el de Corea del Sur, y también es cierto que probablemente para otros países como el Perú pueda ser más complejo establecer, ¿no?, un sistema de trazabilidad con ese nivel de detalle. La experiencia nos sigue demostrando que ese seguimiento, digamos, ante los infectados, ante su entorno, es finalmente el secreto, si se quiere, para poder ir estabilizando la situación. ¿Seguimos o deberíamos seguir con ese objetivo en mente? Fíjese que sí, porque en realidad lo que es más complicado es el tema de la detección de casos y su aislamiento, porque esto, digamos, no es tan dramático como la persona que tiene el fallo respiratorio y que tiene que ir a un hospital y a una unidad de cuidados intensivos o intermedios con oxígeno de alto flujo o incluso intubación mecánica. El 80% de las personas que desarrollan el COVID-19 tienen pocos síntomas. Entonces, si usted hace el diagnóstico de estas personas, pues tendrá que hacer el aislamiento domiciliario y a sus contactos cercanos, probablemente su familia las va a tener que poner en cuarentena 2 semanas. Entonces, ese elemento del control de la epidemia se ha estado haciendo con menos éxito que digamos que el control hospitalario. Y allí es precisamente donde usted tiene el 80% de los casos. Entonces, digamos que independientemente que ese 80% de los casos van a cursar con infección poco sintomática y que no van a requerir de hospitalización, esas personas sí son fuente de contagio para todos los que están alrededor, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene medidas efectivas de aislamiento y de cuarentena de los contactos cercanos, todo ese mayor porcentaje de la infección corre el riesgo de que se amplifique muchísimo hacia otras personas que aún no han sido contagiadas. Entonces, en ese sentido, el testear, identificar, poner en cuarentena y en aislamiento es indispensable para controlar la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo enorme que está haciendo el país para ampliar camas, para ampliar unidades de cuidados intensivos, para tener más ventiladores,
para tener más profesionales de la salud a ese nivel, tendría que ser complementado por un reforzamiento de la atención primaria de la salud con no solo el personal sanitario que trabaja a ese nivel, sino también con la comunidad, ya que promotores de salud comunitarios, por ejemplo, pueden ser esenciales para esta labor de identificación de los casos, de su aislamiento y la cuarentena de los contactos. Es una labor muy intensa, muy intensiva y necesita de mucho apoyo de parte de los gobiernos locales. Entonces creemos que probablemente ahí también radica parte de las dificultades en hacer que se mantenga la epidemia bajo control, pero se notan muchos esfuerzos en ese sentido y estamos apoyando al gobierno para poder tener éxito con ello. Con respecto, digamos, a la luz del final del túnel, la comunidad científica se ha volcado tanto en la búsqueda de llegar a una vacuna que, como sabemos, ¿no?, en cualquier situación de enfermedad nueva, pues se habla pues de vacunas de 5 o 10 años después. Se está acelerando, ¿no?, ese proceso de una manera sin precedentes. Pero la otra probable salida relativa son los temas de los tratamientos, ¿no?, de los tratamientos para quienes ya están infectados, sea con cócteles de drogas, como se está viendo, o con los famosos anticuerpos. Si tenemos esas posibilidades puestas sobre la mesa, ¿dónde es que la OMS observa mayores probabilidades de éxito en el tiempo relativamente corto? En realidad, nosotros estamos apoyando en este momento el ensayo Solidaridad, que es un ensayo donde se están probando 3 drogas versus el apoyo sintomático y el tratamiento de los síntomas de la infección. Y se está haciendo protocolos iguales en varios países del mundo. Entonces, este es un esfuerzo colaborativo de OMS con los países que desean participar para testear el remdesivir, el lopinavir ritonavir y la hidroxicloroquina más menos acitromicina versus el apoyo general que se puede dar en unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, para esta infección. En ese sentido, nosotros esperamos que la participación de muchos países y de muchos centros asistenciales logre dar resultados sobre la eficacia o no de estos tratamientos rápidamente y poder pasar entonces a probar otros. Esto creo yo que puede tener resultados más rápidamente que la vacuna. La vacuna, por mucho que se aceleren las investigaciones, no se cree que haya la prueba de que funciona y de que es relativamente inocua antes de finales de este año. Entonces, con eso tendríamos una vacuna eficaz, no antes de finales de este año y probablemente incluso a principios del año entrante, y luego los países se tienen que poner de acuerdo para cómo distribuir la vacuna, cómo producirla, cómo financiar la producción y cómo financiar la distribución. Nosotros nos ponemos a pensar mucho en lo que está ocurriendo en este momento para la disponibilidad de las pruebas moleculares de diagnóstico que están súper escasas en el mundo e incluso los equipos de protección personal y las famosas mascarillas N95 que tampoco están muy disponibles, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que esos son insumos absolutamente inespecíficos para el abordaje del COVID, son indispensables para el personal sanitario porque sin eso se pueden infectar y incluso pasar a formar parte de las muy lamentables fatalidades, sino que además se retira ese personal del cuerpo sanitario que está atendiendo a los que están más gravemente enfermos y entonces tiene usted una tensión mucho mayor del sistema de salud porque tiene una parte importante de su personal enfermo o en cuarentena, ¿no? Así es. Rubén Mayorga, representante de la OMS OPS en el Perú, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Ojalá pues esos tratamientos lleguen lo más rápido posible. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar pues de este mapa de calor que ya Salud ha presentado ya hace algunos días, pero ahora se ha llegado pues a un nivel de precisión con respecto a el contagios por distritos, contagios por kilómetro cuadrado, incluso de esos distritos, y vamos a tratar pues de entender, sobre todo para que la población pueda comprender cómo proceder
en estos últimos días de cuarentena. La tecnología juega un papel fundamental en el combate contra el coronavirus y el mapa de calor que ha presentado de salud ya hace algunas semanas se ha convertido pues evidentemente en una herramienta que tendría que ser leída de manera muy fina, incluso por las autoridades municipales, regionales, para entender lo que está pasando en su distrito y tomar medidas diferenciadas, ¿no? Ayer lo conversábamos con el alcalde de Lima. Y evidentemente esto es, como les digo, una lectura y una interpretación que se tiene que hacer en el día a día. Se encuentra con nosotros Dante Cerzo, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud, precisamente a quien le damos la bienvenida esta noche. Señor Cerzo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Yo quería comenzar por el cuadro que se ha presentado, a ver si me ayuda producción, con respecto a la proyección de esta famosa meseta, ¿no? Esta meseta que ha entrado y que ha durado pues un buen tiempo en términos de la estimación proyectada, ¿no? A partir de los casos diarios confirmados, que ha sido pues oscilante, pero se esperaría, ¿no? Que estos fueran de alguna manera reduciéndose. La proyección que ustedes manejan de aquí al 23 de mayo es una reducción, digamos, pausada pero sostenida. ¿Por qué nos indica una proyección así este trabajo? Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Efectivamente, hemos realizado una revisión de los casos diarios confirmados. Lo que encontramos es que las curvas van aumentando, descienden, aumentan, descienden, pero se observa una tendencia en un escenario, sinceramente, un escenario optimista, que esto pueda disminuir en los próximos días, teniendo en cuenta que el día 5 de mayo llegamos a un pico de casos diarios de más de 3.800 casos, 3.817 casos para ser exacto. Pensamos que esto podría disminuir para los siguientes días. Hemos realizado una proyección aplicando unas fórmulas matemáticas y en este escenario optimista vemos que podríamos estar llegando a una meseta y comenzar a disminuir para los siguientes días. Esta proyección... Sin embargo, todo ello... Sí. Perdón. Sí, lo escuchamos. Sí, sin embargo, todo ello va a depender del comportamiento de la gente, ¿no? Por eso digo que en realidad es un escenario optimista. Ahora, si se va cumpliendo esa proyección, si la ciudadanía se toma en serio las medidas de distanciamiento, las medidas de precaución, de higiene, ¿cómo tendría que seguir este cuadro? ¿Iríamos a la baja o probablemente estaríamos en esta meseta de aproximadamente 1.500 casos diarios o un poco menos? Se supondría que a medida que el R famoso va bajando, también bajaría el número de infectados diarios, ¿no? ¿Tenemos problemas con la comunicación? Parece ser. A ver, tenemos problemas con la comunicación. Vamos a ir nosotros mostrando algunos de los cuadros, ¿no? Precisamente a ver si producción nos puede ir ayudando mientras restablecemos el contacto. Teníamos el cuadro por distritos, ¿verdad? Ahí, bueno, acá tenemos una estimación para el fin de la cuarentena, ¿no? Que tiene que ver con lo que ya vimos. A ver si podemos ver, por favor, los cuadros por distritos para ir ilustrando. Esto es índice de contagio por distritos, ¿no? A ver, aquí hay algo que queremos comentar con el señor Cerzo, porque claro, la victoria, ¿no?, que ya hemos visto sobre los mapas de calor, que ese es el tema pues de la temperatura, y hemos observado que en la mayor parte de mercados es que se va distribuyendo esto. ¿Tenemos ya al señor Cerzo? Señor Cerzo, sí. Ahora sí lo escuchamos bien. El tema de la distribución por distritos. Hemos visto en este caso que la victoria
es el distrito que tiene mayor concentración y además, bueno, el tema por kilómetro cuadrado. Pero, ¿qué nos dicen los números? Porque cuando uno suma los números de Lima y el Callao en alguna medida, claro, de todas maneras los números de los casos que tenemos confirmados son más que la suma que nos da el mapa de calor. En San Juan del Urigancho creo que son 1000 y pico de casos. ¿Esto quiere decir que es un aproximado? Cuéntenos, por favor, el detalle de esta metodología. Estamos con problemas. Vamos a ir viendo a ver algunas imágenes más, o vamos a una pausa. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y regresamos a ver si restablecemos la comunicación como se debe. Vamos a ir a una pausa, por favor. No se muevan. Bueno, vamos a hacer una pausa política. ¿Qué les parece con todo esto que estamos viviendo? Y rapidito, el Congreso ya tiene 10 bancadas. Ya tiene 10 bancadas porque Unión por el Perú ya se escindió. Resulta que los etnocaceristas que están con Antauro Humala han creado su propio frente, que se llama Frente Patriótico Etnocacerista. ¿Y quién los lidera? El excontralor Edgar Alarcón, congresista por Arequipa, nada menos. Está ahí Javier Mendoza, Jimali Mamani, Rubén Ramos y María Isabel Bartolo, ¿no? Y bueno, el que se queda pues al frente de UPP es José Vega, pues que ya lo conocemos, ¿no? Así que bueno, rapidito nomás, en medio de la pandemia, y ya tenemos una bancada más para que lo recuerden los votantes de UPP. Vamos a darle la bienvenida ahora a Natalia Primo, por supuesto, abogado constitucionalista, exparlamentario también, a quien le damos, reitero, la bienvenida para hablar pues de unos temas que también están preocupando. Doctora Primo, un gusto escucharlo después de un tiempo. Igualmente, un placer, Enrique, como siempre. Bueno, a ver, lo primero es que en medio de esta situación inédita, insólita que estamos viviendo, se están dando algunas decisiones que están despertando preocupación en ciertos círculos. Una ha sido el tema de la ley que suspende el cobro de peajes. Como sabíamos, ya el Estado había suspendido el cobro de peajes en la mayoría de casetas, por decirlo así, donde el Estado pues podía tener control, es decir, los peajes de provías o los peajes concesionados cofinanciados. Pero esta ley lo que hace es terminar de suspender pues el resto de peajes y ha motivado una respuesta digamos, muy enérgica de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, porque en resumen ella lo que dice es que nos deja muy mal parados, digamos, en nuestra posición internacional y que nos deja expuestos pues a demandas y arbitrajes que el Perú podría perder. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta ley? Bueno, sin lugar a dudas estamos viendo cómo se da, yo diría que cada vez a pasos más agigantados, lamentablemente, una suerte de desmoronamiento del régimen económico constitucional, que es el que nos ha permitido crecer en los últimos 30 años y salir de la situación penosa en la cual nos encontrábamos a fines de los años 80. Y creo lamentablemente que esta situación en la cual estamos con un Congreso nuevo, novato, pero además en un año electoral, como no solamente del Parlamento, también hay por parte del Ejecutivo, como a veces lo que prima es el populismo y no lo que prima es el ceñirse a un régimen constitucional que debe ser el norte, el faro y la guía que debemos tener aquellos para llevar adelante el gobierno y las actividades privadas, ¿no? Ahora, pero para rematar el tema de los peajes, yo había estado preguntando si otros países han tomado medidas similares y me respondían que no. ¿Cuáles son los riesgos que el Perú asume con una ley como esta? Bueno, sin lugar a dudas, las empresas concesionarias van a formular pues los arbitrajes respectivos y yo diría que tienen grandes posibilidades de ganarlo, ¿no? Yo creo que aquí lo que no se está viendo, Enrique, es que
La situación que estamos viviendo es una situación promovida por una fuerza mayor. O sea, que no estamos ante un supuesto en el cual quien presta un servicio lo hace de manera parcial, lo hace de manera defectuosa y en consecuencia, bueno, debe responder por esta situación. No, estamos ante un caso en el cual se produce una fuerza mayor y eso está regulado ya tanto en el Código Civil como en la ley, en el Código de Defensa del Consumidor. O sea que son situaciones que ya la ley se ha previsto, las ha previsto, pero aquí pareciera que como hay una suerte de ánimo populista y de aplauso fácil de la tribuna, es fácil, digamos, demonizar o estigmatizar a un grupo para efectos de tratar de, diríamos, sacar algún tipo de ventaja o decir que yo defiendo pues a los grandes reclamos nacionales, ¿no? Y aquí lo que es que los países crecen cuando respetan su régimen jurídico y por tanto son serios frente a la comunidad internacional, no cuando simplemente lo que hacen es, tienen posiciones dubitativas, contradictorias y que no fortalecen las instituciones, sobre todo en un país con tan frágil institucionalidad como lamentablemente es el Perú, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de los colegios? Es otro tema de debate también porque, Sí. o sea, hay dos posiciones ahí encontradas. Una es la posición, si se quiere, de un grupo de padres de familia o de usuarios que dicen, oiga, no se está dando ahí sí el servicio por estas circunstancias que estamos viviendo, pero no se está dando el servicio para el cual, digamos, uno contrata, ¿no?, a un colegio para que se encargue de la educación de los hijos. Pero del otro tema, pues está la posición de los propios colegios que en algunos casos, pues ya han señalado que esto de alguna manera, pues es una intromisión que iría incluso, pues, contra la ley. ¿Qué está pasando con los Bueno, colegios? sí, cómo no, Enrique. Bueno, yo veo el tema desde una óptica constitucional y creo que evidentemente estamos, como en el caso anterior, ante una situación generada por un acto populista, ¿no?, que pretende enfrentar a los padres de familia con los colegios en vez de generar un clima de diálogo y de acercamiento que lleve a una solución consensuada. Porque mire, los colegios no están en una posición de ser unos, diríamos, prestadores de un servicio de manera parcial o defectuosa. No son unas instituciones que hayan actuado sin diligencia. Estamos ante una situación de fuerza mayor y es el Estado, es el ministerio el que les dice, usted va a brindar de esta manera. O sea, no estamos ante un caso en el que, pues, diríamos, ir a ver una película, pagas por ver una película y te ponen otra película. No. Tú has contratado un colegio, que dicho sea paso lo contratas sobre la base del prestigio y, diríamos, la trayectoria y el nivel de enseñanza que quieres dar a tus hijos. Ocurre una situación de fuerza mayor no imputable al colegio y el Estado te dice, usted a partir de ahora va a dar las clases de esta manera. Dicho sea de paso, sin verificar si los colegios se dan en posibilidades de brindar ese servicio y algo peor, si los alumnos están en posibilidad de recibirlo, porque yo no sé si se ha hecho una suerte de muestreo para ver si los alumnos tienen computadoras en sus casas, el número por lo menos suficiente para los hijos que están en el escolar, si tienen servicio de internet, etc., etc. O si los colegios y los profesores lo mismo tienen posibilidad de dar las clases desde su casa y tienen las facilidades tecnológicas para ello. Entonces, con una facilidad, con un ánimo de confrontación, se plantea, no, ustedes tienen que transparentar su economía. Pero en el fondo, eso lo que trae Enrique es, diríamos, es un círculo vicioso. Porque en primer lugar, parece que no se dan cuenta que un colegio cuando tiene que implementar este servicio, diríamos, no presencial, incurre en una serie de gastos. En muchos colegios estoy seguro que han tenido que comprar computadoras y hacérselas llegar a los domicilios de los profesores porque no tenían posibilidad de dar las clases y a asumir inclusive hasta los costos del servicio de Internet en cada casa. Pero además deben mantener una infraestructura
que no puede ser abandonada. Yo he escuchado en algún noticiero a un padre decir, las canchas de fútbol física. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Dejamos de regar la cancha? ¿Votamos al profesor? ¿Despedimos al jardinero? Pero Entonces, también, sí, pero a ver, también ocurre que la realidad es una, en el sentido que hay muchísima gente que ha dejado de recibir ingresos, ¿no? Entonces, hay cierto criterio, termino, por favor, para poder comunicarnos mejor, porque con el Skype a veces se complica. Hay cierto criterio que dice, bueno, llueve y todos se mojan, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, porque simplemente si la solución es decir, promovemos la morosidad, bajamos a la mitad los ingresos del colegio y el colegio tiene una serie de obligaciones, tiene créditos, tiene una planilla, tiene que pagar la luz, el agua, ¿qué hacemos? Quebramos el colegio, votamos a los profesores, dejamos de mantener la infraestructura, ¿qué es lo que hacemos? Porque pareciera aquí que los colegios son una suerte pues de aprovechados que están dando un servicio, un mal servicio o un servicio parcial a que tú has contratado. Y eso hay que desecharlo. El servicio que se brinde es el que tú has contratado y que el ministerio ha dispuesto que se brinde de esa manera. Ahora bien, lo que se debe motivar es una mesa de diálogo. El Estado, en vez de entrar en este nivel de confrontación, que además, como le digo, tiene bichos de inconstitucionalidad porque la ley facultativa que le dio el Congreso no incluía esta materia, incluía la posibilidad de legislar para permitir, y estoy leyendo literalmente, garantizar la continuidad y calidad de la prestación de los servicios, que nada tiene que ver con lo que se ha dispuesto. Y de otro lado, por ejemplo, disponen que se publiquen los estados financieros, los estados de pérdidas, cuando todo eso es una información económica que está protegida por la Reserva Tributaria y Bancaria. Y quiero decirle, Enrique, que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, a raíz de la ley que se dictó contra las ONGs, ¿se acuerda que hubo una ley que se quería fiscalizar a las ONGs? El tribunal emitió una sentencia indicando que esa información respecto a los estados de ganancias y pérdidas era información que se encontraba protegida por la Reserva Tributaria y Bancaria. Entonces, yo diría que hay que tener mucho más cuidado. Aquí lo que se debe generar es un clima de diálogo, no de confrontación. Y yo lo que percibo es que detrás de esta norma hay eso. Hay simplemente generar un mayor conflicto, quizás para que la mirada esté ahí y no esté en otras deficiencias, no lo sé. Pero lo cierto es que esto no soluciona el tema. Y por otro lado, tiene, por ejemplo, un vicio grave de adicional en las sanciones, porque se ha fijado una obligación inconstitucional, pero se ha fijado, y se dispone un régimen de sanciones que va a ser dispuesto en un reglamento. Usted sabe que eso es inconstitucional. Es más, el Tribunal Constitucional hace poco derogó una serie de medidas dictadas por la Contraloría, porque claramente estableció que todo lo que es el régimen sancionatorio merece una ley puntual y no por la vía reglamentaria. Entonces, estamos nuevamente, lamentablemente, ante una medida que no cumple y no, diríamos, no es idónea y no es proporcional, porque pareciera que coloca al colegio en una situación pues, de abuso, cuando el colegio lo que está haciendo es su mejor esfuerzo para brindar un servicio que el Estado le pide que lo brinde en una forma determinada. Bien. Ahora, los padres, gracias. de algunos de los padres, eso se puede interrogar, ¿no? Y ver. Listo. Bueno, muchas gracias Natalia Primo por esta intervención en Cara a Cara. Vamos a regresar después de la pausa con Julio Cosaca, él es viceministro de Construcción y Saneamiento. ¿Qué va a pasar con el sector? Evidentemente hay mucha expectativa por lo que pueda hacer el rubro para poder ayudar también a impulsar y reactivar la economía. En algunos casos va a entrar a la cancha, en otros no. Vamos a responderlo después de la pausa.
expectativa, urgencia por el reinicio de determinadas actividades económicas que por supuesto pues tienen que darse en un marco donde se respeten los protocolos establecidos y donde la seguridad de los trabajadores pueda estar garantizada y la salud, por supuesto. Pero sobre todo, en el caso pues del rubro de construcción y saneamiento, se espera incluso pues hasta puntos del PBI. Hay una cartera de obras públicas priorizadas que se supone pues entrarían en actividad para poder, como les digo, mover en buena medida la actividad económica. Y por otro lado pues está el rubro privado, que está esperando también a ver en qué momento, cómo van a hacer para poder, como señalo, reingresar a la cancha. Está con nosotros Julio Cosaca, viceministro de Construcción y Saneamiento, a quien le damos la bienvenida para que nos vaya explicando las medidas de su sector, que por supuesto pues implica incluso también garantizar el servicio de agua en medio de esta situación tan compleja. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique. Sí, como tú has mencionado, es muy importante el tema del sector construcción y saneamiento, debido a que genera mucha reactivación en el país y sobre todo da mucho trabajo a los peruanos. Cuéntenos por dónde vamos a arrancar, ¿no? Porque ya había dentro de las famosas 27 actividades, ¿no?, una serie de proyectos priorizados. Y por supuesto pues sabemos que todo esto se va a realizar de manera escalonada. ¿Por dónde es que va a volver a entrar el sector? Sí, en cuanto a lo que es el inicio de las actividades en el sector construcción y saneamiento, esta reactivación va a ser de manera gradual. Hemos presentado y está desde la semana pasada un proyecto, una lista de proyectos en los cuales se ha priorizado desde el sector saneamiento, que abarcan 36 proyectos que básicamente están enfocados, 7 proyectos que están muy ligados a Lima, que tienen una cantidad de beneficiarios muy importante, y tenemos también una cantidad importante de 25 proyectos más o menos en el área rural y 4 proyectos en el área urbana. Esto de tal forma de que la priorización de los proyectos que queremos dar en el sector va a ser de manera gradual. Esta es una primera etapa. Estamos considerando de que en la medida de que se cumplan los protocolos y los lineamientos que hemos dictado desde el Ministerio de Vivienda, las empresas contratistas vayan cumpliendo las aprobaciones y poder tener listas ya el inicio de las actividades en el sector, ¿no? Para eso, desde la semana pasada ya el Ministerio ha venido trabajando en la aprobación de sus protocolos alineados al protocolo del Ministerio de Salud, para poder tener en conjunto un protocolo poderoso que nos permita tener, como dijiste bien al principio de la entrevista, la seguridad que queremos para los trabajadores, la seguridad para las empresas, de tal forma de que esta enfermedad no siga difundiéndose, ¿no? Resúmanos por favor las características principales de ese protocolo. Sí, ese protocolo básicamente va a tener 5 o 6 puntos en los cuales queremos básicamente centrar la necesidad de los criterios de focalización que queremos explicar muy intensamente, ¿no? El primer criterio de focalización que hemos definido es la territorialidad, es donde básicamente se presenten en los menores niveles de la exposición de la enfermedad, de tal forma de que haya menos exposición para que los trabajadores tengan menos riesgo en el momento de ir a trabajar. La segunda es la capacidad del sistema de salud en las zonas para poder hacer frente a una respuesta sanitaria rápida para poder atender a las personas que se pueden ir contaminando. Segundo es los proyectos que se van a priorizar también están ligados a la menor utilización de la mano de obra en esta primera etapa, de tal forma que haya menos exposición a esta enfermedad. Después, el otro punto es importante, que los proyectos que queremos priorizar son los que tengan mayor impacto en el mejoramiento de la cobertura del abastecimiento del agua en cada una de las zonas. El otro punto importante es la supervisión, que es muy importante, que tiene que estar dadas todas las condiciones para que la supervisión también haga un trabajo muy, muy exhaustivo y pueda tener el éxito para poder tener el proyecto
bien hecho, ¿no? Y el último, que también es muy importante, es que las empresas contratistas que estén en la zona para hacer los proyectos estén de todas maneras cumpliendo todos el aseguramiento de los trabajadores para poder tener estos elementos de protección personal exigidos por cada una de las autoridades, tanto de salud como del Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿Nos puede mencionar? Sí, siga. Para todo esto, esos los criterios de focalización, y rápidamente tenemos unos requisitos, los resumo rápidamente, que es tener los planos de ubicación de la obra, el plan de trabajo muy importante para ver todos los frentes de trabajo, el personal, los cronogramas, y poder tener, lo más importante es un plan de vigilancia que cumpla la prevención y el control de la enfermedad, tanto que están inscritos en los protocolos del MINSA y los protocolos del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y por último también, otro de los requisitos muy importantes es una declaración jurada de los contratistas que permita tener un compromiso también de la parte privada para poder ejercer y seguir los protocolos y poder tener ese cumplimiento en resguardo, siempre se dice, de los trabajadores y de las empresas, ¿no? Y el último, para terminar el tema de la normativa, es básicamente el procedimiento. Que el procedimiento lo resumo también en que primero se tienen que, el sector, llamemos en este caso el Ministerio de Vivienda, vamos a tener 5 días para poder hacer la evaluación de todos estos requisitos que presentan las empresas, y de ahí tenemos un día para hacer las aprobaciones, después hacer al día siguiente las notificaciones, tanto que sean aprobatorias o si es que tiene alguna observación para subsanar. Y en ese momento tiene 3 días para levantar las observaciones, y si no tiene observaciones, directamente se va al MINSA para poder hacer su registro en el SICOVID para poder hacer el inicio de las operaciones. Ahora, estamos hablando, porque digamos, el decreto que conocimos la semana pasada puntualizaba una serie de proyectos específicos. Todos estos protocolos que usted además está describiendo son los que eventualmente se van a aplicar, por ejemplo, para el sector inmobiliario, y si esto se va a dar, ¿a partir de cuándo más o menos estaríamos hablando? Sí, el protocolo, el que he descrito anteriormente, es un protocolo de construcción y saneamiento. También tenemos, como mencioné al principio, que hemos emitido 3 resoluciones, una de las cuales es también los protocolos para el tema de construcción de viviendas, y tiene sus propios protocolos, tiene sus propios criterios de focalización, tiene sus propios requisitos que el Ministerio también va a evaluar y también va a dar su aprobación para que vayan al SICOVID y puedan tener sus aprobaciones. En el caso de este sector de vivienda y demás, ¿estamos hablando de la fase 3, estamos hablando de la fase 4? ¿Eso está más o menos encuadrado ya? No, el decreto emitido, el 080, estamos hablando que todo el sector construcción está en la etapa 1, cumpliendo los protocolos y la priorización que se va a hacer, y también la reactivación gradual que estamos esperando que haya en el sector, ¿no? O sea, ya podrían, se supone, ir presentando ya todos estos requisitos para poder lograr, pues, que las obras se reinicien. Sí, justamente el día de mañana va a estar a disposición un tutorial en la cual va a ser puesto en la página web del Ministerio para la explicación de todo lo que yo estoy explicando de los criterios de focalización, los requisitos, cómo se presentan, los formularios que llenar, la declaratoria jurada, que es muy importante, y todo el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Muy bien, es una buena noticia. El tema de la garantización del suministro del agua, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, con la cuarentena, el gobierno emitió el decreto de urgencia 036-2020, en la cual pues hace una serie de precisiones y necesidades para poder tener el abastecimiento del agua a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se ha hecho con este decreto de urgencia? Básicamente la primera ha sido el apoyo en el abastecimiento del agua
y el acompañamiento de el apoyo para que se pueda fraccionar los recibos de agua de marzo, abril y mayo, de tal forma que tenga un plazo máximo de 24 meses y se pueda mitigar esta paralización de labores que hubo en esta cuarentena, para que se pueda generar estos medios de pago acorde a la situación de la enfermedad. ¿Qué otra cosa se hizo con este decreto de urgencia? Por eso, en primer lugar, hemos apoyado a la población con el tema del fraccionamiento. Ahora buscamos el apoyo de las empresas prestadoras de servicio que nunca han dejado de operar. Eso es importante rescatar. Estamos también en la primera línea de batalla, en la cual nosotros, como un servicio esencial y directos contra la lucha del COVID, mediante lavado de manos, todo el aseo personal, tenemos que brindar este servicio 24/7 y nunca hemos dejado de darlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este decreto de urgencia también nos ha dado la posibilidad de que no se pueda de ninguna manera, por falta de pago, hacer ningún corte de agua, y para dar la tranquilidad a la población de que esto no va a suceder, ¿no? Después, para el tema del abastecimiento de agua en las zonas en las cuales ha sido el golpe mucho más, en las zonas más vulnerables, lo que el Estado lo que ha hecho es brindar un servicio de abastecimiento de agua con los camiones cisternas. Nosotros, como Estado, entre todos los programas y todos los estamentos del Ministerio, hemos desplegado más de 550 cisternas a nivel nacional, abasteciendo más o menos 800.000 personas de aguas beneficiadas con este líquido elemento de manera gratuita, que ha representado aproximadamente 40 millones de soles mensuales de costo, y que en términos más o menos, para tener una imagen de gráfica de cuánto es el agua que hemos repartido de esta manera en cisternas y de manera gratuita, es aproximadamente, son 120 estadios nacionales llenos hasta arriba de agua que hemos repartido a nivel nacional. Y en el caso de Lima, me pongo en el caso de Sedapal, de estos más de 550 camiones cisternas, son 350 cisternas los que hemos utilizado aquí en Lima, abasteciendo a más de 25 distritos muy vulnerables para el tema del abastecimiento de agua, donde la red de Sedapal no llega. Entonces hemos tenido que llegar con los camiones cisternas que se han utilizado para poder abastecer a esta población. Si bien es cierto, había zonas donde los camiones cisternas no llegan, nosotros hemos hecho con Sedapal un convenio con la Marina de Guerra del Perú y hemos entregado más de 50.000 bolsas de 1 litro de agua desalinizada en una embarcación de la Marina de Guerra del Perú. Entonces, con todo esto, hemos tenido el abastecimiento, la cobertura del abastecimiento garantizada, y aparte la distribución del agua en cisternas a las zonas donde no hay redes de distribución de las EPS, ¿no? Muy bien. Julio Cosaca, viceministro de Construcción y Saneamiento, muchas gracias por esta intervención, porque claro, además, pues estamos hablando de un momento en el cual el acceso al agua potable es una necesidad fundamental para combatir el coronavirus, y sabemos pues las limitaciones que tenemos en nuestro país al respecto. Es una deuda, una gran deuda, que sin duda tendría que ser replanteada y ser pagada, pues una deuda social, me refiero, en los años venideros, porque esto precisamente ha desnudado pues nuestras vulnerabilidades. Bueno, ya tenemos bancada etnocacerista, como les decía, los congresistas están reunidos, como nos dicen en estos momentos, y mañana tienen ya planificado ofrecer una conferencia de prensa. Así que eso va a estar muy interesante. Vamos a retornar pues a esta tendencia nuestra parlamentaria de disgregarse, ¿no?, sin parar, y en este caso ya, como les digo, con bancada etnocacerista. Que tengan una excelente noche, sigan con la programación de TV Perú. Nos vemos mañana con más.